Hay momentos en los que el cielo parece cerrado. Ora, clama, llora y nada sucede. El silencio de Dios pesa como una piedra en el pecho. Empiezas a pensar, ¿acaso me he olvidado? Pero escucha con atención, el silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces, es precisamente en el silencio donde el más está actuando. ¿Sabes esos momentos en los que todo parece detenido? El currículo que nadie llama, esa respuesta que nunca llega, el matrimonio que no mejora, el diagnóstico que no cambia. Es en ese lugar donde el alma grita en silencio, donde Dios está trabajando más de lo que imaginas. En la Biblia hay un momento significativo. 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 4 siglos sin una palabra de profeta, sin visiones, sin dirección. Pero fue en ese tiempo callado que Dios estaba alineando todo, preparando el nacimiento de Jesús, organizando el imperio, conectando las naciones, estableciendo caminos. Mientras parecía que nada ocurría, el cielo estaba en movimiento. Y contigo no es diferente. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado por no ver ningún resultado? Te levantas, intentas ser fuerte, dices que continuarás, pero por dentro estás agotado. Lo que no ves es que hay un Dios construyendo algo en los bastidores de tu vida. Y solo porque no escuchas su voz ahora, no significa que Él no esté a tu lado. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama demasiado para responder fuera del tiempo adecuado. Imagina a un niño de 6 años pidiendo la llave del coche a su padre. Por más que lo pida con sinceridad, el padre, por amor, le dirá no. Porque sabe que aún no es el momento. Con Dios es igual. A veces, el no es un castigo, es protección. A veces, el espera no es crueldad, es cuidado. Y sé que esperar duele. Duele ver a los demás avanzar, casarse, prosperar, publicar sus victorias mientras tú te sientes estancado en el tiempo. Duele ver los sueños ser pospuestos mientras todo dentro de ti grita por un cambio. Pero escucha, si estás esperando en Dios, no estás estancado. Estás siendo preparado. ¿Cuántas veces, sin darte cuenta, intentaste forzar la puerta equivocada? Entraste en relaciones que te lastimaron, tomaste decisiones impulsivas que generaron arrepentimientos. Intentaste hacer las cosas a tu manera, porque pensabas que Dios estaba tardando demasiado. Pero Él no trabaja a tu ritmo. Él trabaja en su tiempo perfecto. Piensa en esto. Y si lo que llamas demora, en realidad es la medida exacta del tiempo necesario para que el milagro ocurra de la manera correcta, sé que hay noches en las que te acuestas y lloras en la almohada. Nadie lo ve. Sonríes durante el día, pero por dentro estás agotado. Incluso oras, pero la fe parece débil. Dices, Señor, ya no aguanto más. Pero, ¿sabes lo que responde Dios? Ya has aguantado hasta aquí, y yo te estoy sosteniendo. Habrá personas que te abandonarán. Habrá promesas que fallarán. Habrá caminos que se cerrarán. Pero el amor de Dios nunca falla. Y su silencio siempre lleva un propósito. Es en los momentos en los que todo se calla, que aprendes a confiar no en lo que sientes, sino en lo que crees. Hay una diferencia entre fe y sentimiento. El sentimiento cambia. La fe permanece. El sentimiento grita, desiste. La fe susurra, aguanta un poco más. Tal vez no estés viendo nada ahora, pero la raíz que crece bajo la tierra tampoco es visible, y es ella la que sostiene al árbol en el futuro. Estás creando raíces. Estás aprendiendo a ser fuerte. Estás siendo moldeado para soportar el peso de la bendición que vendrá. Hoy, Dios quiere recordarte, no es porque no escuches la respuesta, que Él no está respondiendo. A veces, la respuesta viene en forma de paz, en forma de fuerza para seguir adelante, en forma de liberaciones que ni siquiera percibes. ¿Recuerdas cuando pensaste que no ibas a sobrevivir esa etapa de tu vida? Y, aunque no entendías cómo, lo superaste. Entonces, aún mirarás atrás en ese tiempo difícil y dirás, fue ahí donde aprendí a confiar, fue ahí donde Dios me hizo más fuerte. Durante los próximos 7 días, quiero lanzarte un desafío. Dedica 5 minutos al día. Solo 5. No necesitas saber orar de forma elocuente. Solo habla con Dios como si estuvieras desahogándote con un amigo. Sé sincero. Abre tu corazón. Dile todo lo que sientes. No esperes una respuesta audible. Solo habla y observa. Comenzarás a notar algo nuevo. Una paz que no tiene explicación. Una fuerza donde solo había cansancio. Un nuevo comienzo naciendo en medio del caos. No estás solo. Y Dios no está en silencio porque se haya olvidado de ti. Está en silencio
porque te está preparando para algo mucho más grande. No te rindas. Lo que parece el final puede ser solo el intervalo antes del giro más hermoso de tu vida. Hay algo que muchos no te cuentan, pero que puede cambiar completamente la forma en que ves tu vida. Las cicatrices que llevas no son motivo de vergüenza. Son marcas de supervivencia. No cuentan lo que te destruyó, cuentan lo que superaste. Tal vez hoy mires tu propia historia y solo veas errores, fracasos, decisiones equivocadas. Tal vez pienses, si la gente supiera por lo que he pasado, si conocieran mi verdad, nadie me respetaría. Pero déjame decirte algo que viene directamente del corazón de Dios. Lo que te hirió en el pasado puede ser precisamente lo que Él usará para levantarte en el futuro. La sociedad nos enseña a esconder el dolor, a esconder la lucha, a esconder el pasado. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Nos enseña a transformar el trauma en testimonio. Piensa en Moisés. Mató a un hombre y huyó al desierto. Pasó años escondido, sintiéndose indigno, rechazado, frustrado. ¿Y qué hizo Dios? Fue hacia él y le dijo, «¿Eres tú a quien voy a usar para liberar a mi pueblo?» Dios tomó al más improbable, al más roto, y lo convirtió en instrumento de liberación. ¿Sabes por qué? Porque quien ha pasado por mucho tiene mucho que ofrecer. Quien ha sufrido rechazo entiende lo que es amar verdad. Quien ha sido traicionado aprende el valor de la lealtad. Quien ha sido humillado aprende a abrazar con compasión. No estás definido por lo que te sucedió. Estás definido por lo que Dios puede hacer a través de ti. Y Él usa exactamente las partes de tu historia que intentas ocultar. ¿Cuántas personas viven hoy paralizadas por la vergüenza? ¿Cuántas esconden su dolor para parecer fuertes? ¿Cuántas mantienen una imagen perfecta en las redes sociales, pero están desmoronándose por dentro? Tal vez tú seas una de ellas. Tal vez ya hayas pensado, si contara lo que ya hice, nadie me aceptaría. Pero, ¿y si te dijera que hay personas esperando escuchar tu historia? Que tu verdad puede ser el empujón que alguien necesita para no rendirse. La verdad libera. Y cuando compartes tu historia con valentía, rompes cadenas que también aprisionan a otros. Mira la historia de Joyce Meyer. Fue abusada por su propio padre durante años. Vivió marcada por el dolor, por la vergüenza. Pero un día, eligió no esconderse más. Ella decidió abrir su boca, contar su historia, y hoy en día es una de las voces cristianas más influyentes del mundo. Millones de personas han encontrado sanación a través de su testimonio. Y contigo puede ser igual. No necesitas ser perfecto. No tienes que tener un pasado limpio ni una vida organizada. Solo necesitas ser sincero. ¿Recuerdas esa relación que te destruyó? ¿Esa traición que dejó heridas profundas? ¿Esa crisis económica que te hizo sentir como un fracasado? ¿Esa etapa en la que te perdiste a ti mismo? Todo eso puede ser sanado. Y más que eso, puede convertirse en un puente. Un puente entre quien eras y quien Dios está formando que seas. Pero necesitas dar un paso. Necesitas dejar de esconderte detrás del dolor. Necesitas dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está. Dios no puede sanar lo que aún escondes. Quiero que pienses ahora en todo aquello que te avergüenza, todo lo que ocultas en el lugar más oscuro de tu alma. Ahora imagina, ¿y si ese lugar es precisamente donde Dios quiere hacer brillar su luz? Porque es en la oscuridad donde la luz brilla con mayor fuerza. Es en medio del dolor donde nace la esperanza. No eres un error. Eres una historia escrita por un autor que solo escribe finales de victoria. Y los capítulos más difíciles son, muchas veces, los que más impactan cuando el libro llega a su fin. Tal vez pienses, pero yo no soy nadie. ¿Cómo puede Dios usarme? Y yo te pregunto, ¿has visto alguna vez a Dios elegir a alguien perfecto en la Biblia? David fue adúltero. Rahab fue prostituta. Pedro negó. Pablo perseguía a los cristianos. Y aún así, todos ellos fueron transformados en gigantes de la fe. La diferencia no está en el pasado. Está en el corazón dispuesto. Está en la entrega. Por eso, hoy te invito a transformar tu dolor en propósito. ¿Conoces a alguien que esté pasando por lo que tú pasaste? ¿Alguien que hoy llora lo que tú ya lloraste alguna vez? Entonces no te calles. No ocultes tu historia. Utilízala. Tu voz tiene poder. Tu vida tiene sentido. Y tu jornada, por difícil que haya sido, tiene valor. Tal vez nunca hayas escuchado esto antes, pero necesitas saber, eres más fuerte de lo que piensas. Y aunque tengas todas esas marcas, sigues siendo demasiado precioso para Dios. Lo que antes te avergonzaba, mañana puede ser el motivo por el cual alguien decida seguir adelante. Así que levántate, ajusta tu corona, y di para ti mismo,
Soy prueba viva de que Dios convierte cicatrices en testimonios. Hay momentos en la vida en los que todo se viene abajo de golpe. Tratas de mantenerte firme, de mantener la cabeza erguida, de sonreír, pero por dentro algo ya se rompió. Miras a tu alrededor y no ves salida. Miras dentro de ti y solo encuentras oscuridad. Es como si hubieras caído en un agujero tan profundo, tan frío, tan oscuro, que ni siquiera recuerdas cómo era vivir con ligereza. Y entonces viene esa sensación: he tocado fondo. Y crees que este es el final. Pero déjame decirte algo que tal vez nunca hayas escuchado. El fondo del pozo no es el fin. Muchas veces es el punto exacto donde Dios te encuentra para comenzar algo nuevo. Cuando la vida te derrumba, cuando todo se te escapa de las manos, cuando ya no hay nada en lo que apoyarte, es allí donde descubres que Dios aún está allí. No desde arriba observándote a lo lejos, sino a tu lado, en el fondo, extendiendo su mano y diciendo: yo estoy contigo, y desde aquí subiremos juntos. En la Biblia, José sufrió la traición de sus propios hermanos. Fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Parecía que la vida solo lo alejaba cada vez más de sus sueños. Pero lo que José ignoraba era que precisamente aquel doloroso camino lo llevaría directamente al palacio. El trayecto fue duro, pero su destino era extraordinario. Quizás ahora mismo te sientas como José. Puede que alguien en quien confiabas te haya traicionado, o te sientas abandonado por quienes prometieron estar siempre a tu lado. Tal vez hiciste lo correcto, pero aún así fuiste lastimado injustamente. Puede que estés atrapado en una realidad que parece no cambiar nunca. Quizá lo perdiste todo: tu trabajo, tu matrimonio, tu salud, tu esperanza, y lo único que te queda es un corazón agotado y unos ojos que lloran en silencio. Pero presta atención a esto. Precisamente en esos momentos de profundo sufrimiento es cuando ocurren los encuentros más significativos con Dios. Allí, cuando las fuerzas se agotan, Él se presenta como el verdadero sostén. ¿Te has dado cuenta de que cuando tocamos fondo es cuando dejamos de fingir? Allí desaparece nuestro orgullo, caen las máscaras, y el yo puedo con todo se convierte en un humilde Señor, ayúdame. Y es desde esa súplica sincera, pronunciada desde lo más bajo, que Dios comienza a mover el cielo. ¿Cuántas veces has intentado arreglarlo todo por tus propios medios? ¿Cuántas veces creíste que podrías vencer solo? ¿Cuántas veces dijiste, estoy bien, mientras por dentro estabas destrozado? Pero ahora, todo te ha llevado a este punto, donde solo quedan dos opciones: rendirte o confiar. ¿Y si ese fondo del pozo que tanto miedo te da en realidad fuera la base de un nuevo comienzo? Piensa conmigo. El pozo donde lanzaron a José fue en realidad el primer paso hacia el cumplimiento de su propósito. Si no hubiera caído en aquel lugar oscuro, jamás habría llegado a Egipto, nunca habría interpretado sueños, ni habría sido puesto delante del faraón. Nunca habría podido salvar a su familia de la hambruna. Dios utilizó cada caída para colocarlo exactamente donde necesitaba estar. Y contigo está haciendo lo mismo. Quizá hoy estás sin trabajo, sin rumbo claro, dependiendo de la ayuda de otros para comer o pagar tus facturas, y cada vez que pides ayuda sientes que tu orgullo se resquebraja. Tal vez miras al espejo y ya no reconoces a la persona que ves. Te sientes pequeño, incapaz, frustrado. Pero escúchame con fe, esta etapa no es una sentencia definitiva. Es solo una travesía. En medio de esa dificultad, Dios está formando humildad, empatía y dependencia en tu interior. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que cuando salgas de ese pozo ya no serás la misma persona que entró. Saldrás más fuerte, más sensible a la voz de Dios, más consciente de lo que verdaderamente importa y mucho más preparado para vivir plenamente el propósito que Él tiene para ti. Quienes nunca han atravesado momentos difíciles suelen vivir en la superficialidad de la fe. Pero quien ha experimentado el dolor más profundo también experimenta con mayor claridad la gracia divina. ¿Conoces la historia de Inky Johnson? Era un jugador de fútbol americano con grandes posibilidades de entrar en la NFL, una carrera brillante por delante. Pero en un partido sufrió una lesión grave que dejó completamente paralizado su brazo derecho. Su sueño se desvaneció en un instante. Cayó en depresión, se llenó de rabia y frustración. Pero fue precisamente en el fondo de ese pozo donde encontró su verdadera vocación. Hoy en día, Inky es uno de los conferenciantes motivacionales más reconocidos de Estados Unidos y usa la experiencia de su sufrimiento para inspirar a otros. Aquello que parecía el final resultó ser el principio. Y contigo podría suceder exactamente igual. No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Lo único necesario es decidir no quedarte aquí,
No permitas que el dolor defina tu identidad, ni que la desesperanza te impida ver que aún hay salida. Dios no te trajo hasta este punto para abandonarte. El fondo del pozo no es el final del camino. Es simplemente el lugar donde le excava más profundo para colocar los cimientos del nuevo comienzo que está por llegar. Por eso, aunque hoy llores o sientas que todo está oscuro, recuerda esto. En la tierra húmeda, profunda y oculta es donde crecen las semillas más fuertes. Vas a florecer. Y nadie imaginará que tu crecimiento comenzó precisamente en el fondo del pozo. Sigue adelante, porque el cielo no te ha olvidado, y Dios sigue escribiendo el capítulo de tu victoria. Tal vez lo que más te duele hoy no es lo que te pasó, sino el temor de que ya no sucederá nada bueno en el futuro. Es ese vacío que sientes cuando miras adelante y solo ves incertidumbre. Es esa presión en el pecho cuando piensas en los sueños que una vez parecieron tan posibles, pero que ahora parecen inalcanzables e imposibles. Sin darte cuenta, empiezas a aceptar la idea de que quizás esas cosas no eran para ti. Pero déjame recordarte algo muy poderoso. Aún hay promesas de Dios sobre tu vida, y permanecen intactas incluso cuando todo alrededor parece indicar lo contrario. ¿Recuerdas el versículo de Jeremías 29:11? Dice: «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de calamidad, para daros un futuro lleno de esperanza». Esto no es una poesía ni una frase bonita solo para consolar. Es una verdad eterna proclamada por un Dios que no cambia, que nunca miente y que jamás abandona lo que prometió. Quizá piensas: ya he esperado demasiado, o he cometido tantos errores que ya no merezco nada, o incluso si tuviera que pasar, ya habría sucedido. Pero, ¿sabes lo más increíble? La promesa de Dios no depende de tu merecimiento, sino de su fidelidad. Él sigue siendo fiel incluso cuando dudas. Hay personas que han pasado años escuchando que no son capaces, que no son suficientes, que no nacieron para triunfar. Quizá desde niño te acostumbraste a pensar en pequeño, porque siempre te decían: soñar alto es peligroso, no te ilusiones, eso no es para ti. Poco a poco, dejaste morir tus sueños. Pero esos sueños no están en tu corazón por casualidad, fueron puestos allí con un propósito divino. Y por más tiempo que haya transcurrido, Dios aún tiene el poder de resucitar cada uno de ellos. Tal vez soñabas con ser músico, pero nadie te apoyó. Querías montar un negocio, pero fracasaste. Deseabas formar una familia, pero pasó el tiempo y sigues en soledad. O quizás anhelabas tener hijos, pero los médicos dijeron que era imposible. Ahora todo eso pesa sobre ti, y sientes como si Dios te hubiera olvidado. Pero escucha esto, todavía no ha terminado. La espera no significa rechazo. A veces Dios demora sus promesas porque está preparando tu corazón, porque una bendición recibida antes de tiempo podría convertirse en una carga pesada. Dios no quiere solo darte lo que prometió, quiere asegurarse de que puedas sostenerlo. Y no importa si ahora todo parece imposible. Dios es experto en convertir imposibles en milagros. ¿Recuerdas a Sara, que ya era anciana cuando Dios le prometió un hijo? A los ojos humanos no tenía sentido, pero la promesa se cumplió. Porque el Dios que promete también es el Dios que cumple. ¿Cuántas veces has visto a personas renacer de sus cenizas? Es el lugar donde les cava profundamente, para cimentar los cimientos de lo nuevo que está por venir. Entonces, aunque hoy llores, aunque hoy estés en la oscuridad, recuerda, es de la tierra mojada, profunda y oculta de donde nacen las semillas más fuertes. Vas a florecer, y nadie podrá imaginar que ese florecer comenzó en el fondo del pozo. Sigue adelante, porque el cielo no te ha olvidado, y Dios todavía está escribiendo tu cambio. Tal vez lo que más duele hoy no es lo que te ha sucedido, sino el miedo de que no suceda nada bueno más. Es ese vacío que aparece cuando miras al futuro y solo ves incertidumbres. Es ese peso en el pecho al pensar en los sueños que antes parecían tan posibles, pero ahora parecen tan lejanos, tan imposibles. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a aceptar la idea de que tal vez no era para ti. Pero necesito recordarte algo poderoso. Todavía existen promesas de Dios sobre tu vida, y siguen en pie, incluso cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario. ¿Recuerdas ese versículo en Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Esto no es poesía, no es solo una frase bonita para consolar, es una verdad eterna, escrita por un Dios que no cambia, que no miente y que nunca, jamás, abandona lo que prometió. Tal vez digas: pero ya he esperado demasiado. O,
He hecho tantas cosas mal que ya no lo merezco. O incluso, si tuviera que suceder, ya habría sucedido. Pero, ¿sabes qué es lo más hermoso? La promesa de Dios no depende de tu merecimiento. Depende de su fidelidad. Y Él sigue siendo fiel, incluso cuando dudas. Hay personas que pasan años oyendo que no son capaces, que no son suficientes, que no nacieron para ganar. Tal vez desde pequeño te condicionaron a pensar en pequeño. Te dijeron, soñar en grande es peligroso. No te ilusiones. Eso no es para ti. Y poco a poco, dejaste que tus sueños se murieran. Pero Dios no puso esos sueños en ti por casualidad. Fueron sembrados en tu corazón con un propósito. Y por mucho que haya pasado el tiempo, Él todavía tiene poder de resucitar cada uno de ellos. Tal vez querías ser músico, pero nunca tuviste apoyo. Querías emprender, pero fracasaste. Querías tener una familia, pero el tiempo pasó y aún estás solo. O querías ser madre, pero los exámenes dijeron que no es posible. Y ahora todo eso pesa. Ves cómo pasa el tiempo y sientes como si Dios te hubiera olvidado. Pero escucha, aún no ha terminado. El tiempo de espera no es señal de rechazo. A veces, Dios retrasa el cumplimiento de la promesa porque está cuidando tu estructura interior. Porque una bendición recibida en el momento equivocado puede convertirse en una carga. ¿Has visto a gente que consiguió lo que quería, pero no pudo mantenerlo? Matrimonios que comenzaron con amor, pero colapsaron por falta de preparación. Personas que se enriquecieron y lo perdieron todo por falta de madurez. Gente que alcanzó la fama y fue destruida por no tener una base. Dios no quiere solo darte la promesa. Él quiere prepararte para sostenerla. Y no importa si ahora todo parece imposible. Dios es un experto en convertir imposibilidades en milagros. Sara ya era mayor cuando Dios le prometió que tendría un hijo. A los ojos humanos, no tenía sentido. Pero, ¿sabes qué pasó? La promesa se cumplió. Porque el Dios que prometió, también es el Dios que cumple. ¿Cuántas veces has visto a personas renacer de las cenizas? Personas que estuvieron olvidadas, desacreditadas, incluso ridiculizadas, y de repente, todo cambió. Observa la historia de Nick Vujicic. Nació sin brazos ni piernas. Imagina cuántas veces se sintió fuera de propósito. Cuántas veces pensó en rendirse. Pero hoy es una de las mayores inspiraciones de fe en el mundo. Porque Dios no necesita condiciones perfectas. Solo necesita un corazón dispuesto. Y tu corazón sigue latiendo. Sigue soñando. Sigue llevando la llama de la esperanza. Tal vez pequeña. Tal vez débil. Pero ahí está. Y eso es suficiente para que Dios comience algo grande. Hoy quiero desafiarte a hacer algo diferente. Durante los próximos 21 días, escribe cada día, aunque sea una línea, sobre lo que crees que Dios aún puede hacer en tu vida. Puede ser en un cuaderno, en el móvil, en un papel suelto, pero escribe. Incluso si parece una locura, incluso si parece lejano. Cuando escribes, declaras fe, alimentas la esperanza, activarás el movimiento espiritual dentro de ti. Y al final de estos días, creo que algo comenzará a cambiar. Tal vez no fuera, pero dentro de ti. Y ese es el primer paso hacia la transformación que vendrá. No estás olvidado. No fuiste dejado de lado. Aún estás en el centro del plan de Dios. Y las promesas que Él hizo, las cumplirá. Respira profundo. Levanta la mirada y declara con fe: todavía voy a vivir lo que Dios me prometió. Porque la última palabra nunca fue del tiempo, del dolor o del mundo. La última palabra siempre fue de Dios.